Buenas noches, Marta. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Joaquín Bajonero. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Igual está bien, como Josué, ¿no? Si en algún momento ven que me olvido del mute, digamos, de prender mi audio, me avisan, no hay problema. Si quieren, me avisan por audio o me avisan por un mensaje, ¿no? No hay problema. La cuestión es que me avisen porque yo puedo estar hablando y hablando o preguntándole a alguien y no se me escucha y la idea no es esa, ¿no? Sino que podamos comunicarnos correctamente, ¿no? Todos comprendiéndonos, ¿no? Buenas noches, Ruth, muy bien. Listo, 7:03. Ahora sí comenzamos. Voy a compartir mi pantalla como siempre, ¿no? Zoom. A ver, ¿me comunican si se ve? ¿O me escriben si es que se ve? Ya voy acomodando a ver, Sí, pantalla. se ve, Ya. profesora. Sí se ve, profesor. Gracias, chicos. Entonces, como ya saben, en este curso de gramática, bueno, en especial la sesión de hoy vamos a ver, otra vez vamos a repasar un poco el tema del verbo, pero además vamos a ver más aspectos del verbo, o digamos el verbo y sus anexos, ¿no? ¿Qué otras palabras se asocian al verbo? Como los verboides, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a repasar brevemente el verbo y también los verboides, comprender qué son los verboides, ¿no? Y también ir aplicándolos en nuestra parte práctica. Entonces, para empezar, ¿no? Como siempre les pregunto, a ver si alguien me puede voluntariamente decir qué recuerdan que era el verbo, y si alguien se anima a decirme qué es un verboide o qué idea tienen de lo que es un verboide, pues sería genial, ¿no? Por ahí escuché unas voces. Nicole tiene el audio prendido, creo. Nicole, me parece que Alison también. O en todo caso, ¿no? Si me pueden decir qué, qué recuerdan o qué creen que es un verboide, ¿no? O qué relación tiene con el verbo, qué es un verboide. Bueno, si no se animan, a ver, puedo ir llamando, a ver, para empezar la participación y como que se suelten, ¿no? No estén tan tímidos quizás. Igual han estado participando, así que no tengo problema con eso. Quizá Ofelia. Ofelia, ¿estás? Bueno, si Ofelia está conectada, me puede escribir por el chat o me puede decir por el audio que cree que es un verboide. Bueno, en todo caso, no se preocupen porque igual vamos a ir descubriendo el tema. Eh, Son, ah, ay, Ruth. no, soy Fernández. Fernández, a ver. Genial, gracias Eh, por los, participar. el verboide es casi similar al verbo, pero lo que cambia es que es como tiene como que verbales, algo así como conjugadas que nombran acciones. No tienen ni Perdón, persona ¿y nombre acción? ni número. Ajá, muy bien. El verboide es cierto, No no forman tiene ni oraciones. persona, ni tiempo, ni número. Es parecido, forman oraciones, sí, pero es como el adverbio, para ayudarte un poquito, es como vas bien porque no tiene persona ni número. Digamos que como el adverbio también es una categoría gramatical, bueno, no es invariable, pero como el adverbio, digamos que el verboide, uy, mi conexión está lenta. Como dices, ¿no? El verboide no posee por sí mismo, el verboide por sí mismo no posee ni un género ni un número, pero si se junta, claro, si el verboide, digamos, quizás si se junta con otra palabra, sí, allí sí podría adquirir, digamos, ¿no? Si se junta el verboide con otra palabra, ya puede convertirse en un verbo, ¿no? Y ahí ya puede tener un número, un género, ¿no? Así que está muy bien, como dijiste. Ujú. Eso es el verboide. Igual más adelante vamos a conocer más aspectos del verboide para que sepan exactamente qué es, cuáles son sus clases y digamos, qué es el verboide y no lo confundan con el adverbio, ¿no? Porque el verboide obviamente está ligado al verbo, pero a diferencia del verbo, el verboide por sí solo no es un verbo, porque por sí solo no tiene esa capacidad, no ese concepto de ser un verbo, pero sí va acompañado. Ajá, o si, digamos, se conjuga bien con otro verbo, ya se convierte obviamente en un verbo completo, ¿no? Más amplio. Pero muy bien por la participación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque ahora quiero que veamos un rato eh, un PDF que habla del tema, ¿no? Sobre el verboide y el verbo, y ahí vamos aprendiendo. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente.
A ver. Por ejemplo, vamos a repasar brevemente. Esta parte la vamos a ver breve porque ya hemos visto qué es el verbo, recuerdan, el verbo y sus clases. Pero como en esta separata estaba el tema, aprovechamos para ver rápidamente el verbo, recordarlo y luego vamos al tema del verboide. A ver, el verbo. ¿Qué espero en esta sesión que aprendan? Que identifiquen, bueno, que recuerden, ¿no? Cuáles son las clases del verbo, ¿no? Y lo reconozcan, ¿no? Y brevemente, ¿no? El verbo es una palabra con estructura bimembre. Recuerden, el verbo tiene dos partes, tiene un sujeto y un predicado. Digamos, en una oración tiene que haber, si hay un verbo es porque hay un sujeto y hay un predicado, ¿no? Hay un sujeto y una acción que hace el sujeto. Además, el verbo indica, a ver si le pueden por ahí apagar el audio sería bueno para, porque digamos no haya tanta distracción, me distraigo un poquito. Bueno, gracias. El verbo justamente señala un estado de ánimo, como no, la acción de reír, llorar, por ejemplo. También señalaba, recuerden, acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Nevar, llover, temblar, ¿no? Cuando decía está lloviendo, ¿no? Se está indicando la acción de ese fenómeno natural, por ejemplo. Brevemente recordando, ¿no? El verbo como una acción, por ejemplo, en la oración, ella come rápido, aquí la acción es comer, ¿no? Se indica que esta persona está comiendo en tiempo presente. Luego el verbo indicando estado de ánimo, ¿no? Cuando dice, mi mamá ríe nerviosamente, aquí también la acción indica el estado de ánimo, el reír, ¿no? La persona está riendo, sonriendo. Y como fenómeno natural, recordemos, el verbo en la oración, hoy nevará toda la tarde, nevará indica justamente la acción de que en futuro va a nevar, ¿no? Va a suceder ese fenómeno natural. Bien, esta parte también la vemos rápidamente porque obviamente también es parte de una clase anterior. Recordando, ¿no? El verbo se clasifica como verbo copulativo, no copulativo o transitivo. Copulativo, pues justamente llamados también atributos porque llevan un atributo, ¿no? Los verbos copulativos son, ya saben, recuerden, los verbos copulativos son ser, estar y parecer. El ejemplo, Consuelo es guapa o Ignacio parece molesto, ¿no? Es y parecer. Y verbos como no copulativos son aquellos que expresan un significado de estado, acción o pasión. Y se dividen en transitivos e intransitivos, recuerden, ¿no? Los que tienen objeto directo. María y Juana juegan, ¿qué cosa? Vóley. Y Pedro corta la leña. También objeto directo, en ambos casos. Y el caso siguiente eran los verbos transitivos. Necesitan de un objeto directo, como dije, para completar la acción. Como por ejemplo, Juana ama la naturaleza, ¿no? Juana, ¿qué cosa? Ama la naturaleza, ¿no? Juana la ama. Intransitivos eran aquellos que no necesitan de un objeto directo para completar una acción. Como decíamos, Carlos vive. La palabra, el verbo vivir ya me indica que Carlos está, digamos, haciendo esta acción, está viviendo, ¿no? Está en ese estado, digamos, en ese estado de vida, ¿no? Y los reflexivos eran aquellos verbos que expresaban una acción realizada por el sujeto, la cual recae sobre él mismo, y exigen la presencia de los siguientes pronombres, ¿no? Me, te, se y nos. Ejemplo, me baño con esencia de flores o se despertó temprano. Y los recíprocos, que justamente son los verbos que se emplean para expresar una acción que realizan dos o más personas y cada una recibe el efecto de dicha acción. Recordemos, ¿no? Nos dijimos adiós. Nos, sujeto en plural, nos dijimos. Esta acción la hacemos nosotros. Por eso es verbo recíproco. Igual en el siguiente caso, ¿no? Daniela y Lucía se admiraban. Ellas se admiraban. Entonces recíproco, porque la acción cae, la acción la realizan los mismos sujetos, Daniela y Lucía. Ambas se admiran. Y brevemente, ¿no? Para recordar este gráfico de los accidentes gramaticales, pues recuerden, son persona, número, voz, tiempo, modo, aspecto, ¿no? Y cada parte que, bueno, igual ya lo hemos visto antes, ¿no? No creo que sea necesario quizás, bueno, por si acaso, leo el cuadro, ¿no? Persona primera, segunda, tercera, número, ya saben, número singular, plural, ¿no? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras. La voz se le da forma activa cuando el sujeto realiza la acción verbal. Ejemplo, yo amo. Luego la voz pasiva, que es cuando el sujeto no realiza, sino que la recibe, ¿no? Por ejemplo, yo soy la amada, ¿no? Aquí la acción la recibo yo. La acción de ser amada, ¿no? De que me amen, de que me estimen. Tiempo, modo, aspecto, ¿no? El tiempo presente, pasado, futuro. El modo indicativo, subjuntivo, imperativo, que justamente lo vimos en la clase pasada, ¿no? El modo, cuando el verbo está en modo indicativo, enuncia una acción verbal. Subjuntivo cuando es el
ese verbo expresa un deseo, un temor. Imperativo cuando ese verbo indica que se está dando una orden o un ruego en una oración, ¿no? El sujeto quizás está como acción ordenando algo, ¿no? Como aspecto es justamente, ¿no? El perfectivo, que expresa una acción acabada, como yo bebí, o imperativo, que expresa una acción también no acabada, ¿no? Como yo bebía. Cuando digo yo bebía, recuerden que estoy diciendo que yo en este momento, en este presente, no estoy haciendo la acción de beber algo, pero aún no he acabado de beber, ¿no? Y bueno, esta parte creo que es ya netamente es lo que era el repaso. Y ya vamos a este tema que, bueno, si no me equivoco, aún no lo hemos visto, porque el verbo también es un, digamos, tan complejo que también tiene otros aspectos, como por ejemplo, hablar de verbos regulares e irregulares, ¿no? Y esto netamente corresponde al tema de hoy. Y los aprendizajes esperados. Ahora sí quiero que en esta sesión identifiquemos la clasificación de verbos, es decir, que ustedes puedan entender qué es un verbo regular e irregular, ¿no? Obviamente, y que sepan cómo también se conjugan. Aquí tenemos otro mapa conceptual ilustrativo, ¿no? De los verbos regulares e irregulares. Lo voy a poner un poco más chico para que se vea completo. Y aquí están los verbos regulares e irregulares. ¿Qué nos dice el cuadrito? Pues que los verbos mantienen una raíz y una desinencia, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿no? La raíz. Como ejemplo, cantar, canto, cantas o canta. En estas palabras que han sido separadas por sílabas, obviamente tenemos la raíz cant, y esa es la raíz justamente del verbo. Y si a esta raíz cant le agrego el sufijo ar, tengo justamente el verbo cantar, ¿no? En infinitivo, cantar. Pero si a la raíz cant le agrego el sufijo o, digo canto. Es decir, el verbo está aludiendo a mi persona, yo canto. Yo canto y en plural, ¿no? Y lo mismo pasa con los siguientes casos. Cantas, canta, ¿no? Es decir, el verbo regular es aquel donde la raíz del verbo se mantiene y simplemente lo que cambian son los sufijos, ¿no? Es decir, las palabritas que se le agregan al final, ¿no? Ar, o, as, a. Y cuando haces ese cambio, obviamente también el verbo se conjuga y ya el verbo se convierte en un verbo que está en masculino y en plural, ¿no? Como canto, yo canto, tú cantas, ella canta. Y en cambio, los verbos irregulares es lo contrario, ¿no? Es como el antónimo. Es decir, es un verbo donde la raíz digamos, sí se transforma, no cambia. Porque también hay verbos donde la raíz justamente sufre esta metamorfosis, como el verbo decir, ¿no? Decir, si el verbo lo conjugo en primera persona y digo, yo digo, ese verbo pues se mantiene obviamente la raíz dig, yo digo, lo que tú digas, lo que ella diga, ¿no? Pero si voy a otros casos, por ejemplo, yo digo, bueno, en este caso creo que no hay mucha transformación. Él dice, cuando digo él dice, por ejemplo, cuando digo él dice, ya no es D, I y G, sino D, I y C, ¿no? Dice, ya se transforma, ¿no? Lo que él dice es lo que tú digas o lo que él dice, se transforma. Uno es digas con G y otro es dice con C. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, el verbo dar, ¿no? Dar, tú das, yo doy. Se transforma, porque no es que diga tú das, él da, yo da, no se dice yo da, ¿no? Sino yo doy. O en el caso del verbo también poner, ¿no? Yo, yo pongo, pero si digo yo puse, allí obviamente yo puse ya se transforma, ya no es yo pone, sino yo puse, porque yo puse es el verbo que está correctamente escrito, ¿no? Según nuestras reglas gramaticales, ¿no? O si digo yo hacer, ¿no? Yo hago, tú haces, ahí se transforma, ¿no? La G se transforma en C, tú haces, yo hago, tú haces, él hace, ellos harán, ¿no? Ahí también se cambia esa raíz, ¿no? Y eso es un caso interesante porque eso hace que tengamos en cuenta, ¿no? Cuando vemos un verbo, hay que tener mucho cuidado con cómo se aplica la conjugación, cómo se transforma, ¿no? Como en el caso del verbo yo, no de ser, ¿no? Yo sé, tú sabes, ¿no? Yo supe. No se dice yo sepo, sino yo supe, por ejemplo, ¿no? Pero son casos que, bueno, veremos más adelante. Ahora, como ya, digamos, vimos un breve repaso, o digamos, vimos brevemente que es un verbo regular y un verbo irregular, también tenemos que entender que los verbos se pueden clasificar como verbos simples y verbos compuestos, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? Que nos sirve para hablar de esta oración. El ejemplo 1, ellos comieron, y el ejemplo 2, ellos han comido, ¿no? Aquí hay diferencias. En el verbo comieron tenemos una sola palabra que obviamente equivale a un verbo. Pero en el ejemplo 2 vemos dos palabras y aún así estas dos palabras todas juntas equivalen a un solo verbo, ¿no? Pero más complejo, ¿no? Obviamente. Y bueno, ¿qué nos dice la separata? Pues que justamente un verbo simple
Justamente, no sé, como en el ejemplo 1, ¿no? Si nos damos cuenta que el verbo simple es aquel verbo que está formado por una sola palabra, ¿no? Verbo simple, sola palabra, ¿no? Facilísimo de entender, ¿no? Por ejemplo, comió con rapidez. Aquí, comió, tenemos un verbo, y obviamente en este verbo, como ¿no? Coherentemente repitiendo lo mismo, es un solo verbo, una sola palabra, equivale a un solo verbo, comió, verbo simple, ¿no? O en este caso, ella comerá con nosotros, comerá una sola palabra que equivale a un solo verbo, por tanto un verbo simple, como dice justamente abajo del subrayado, ¿no? Verbo simple. Y el verbo compuesto, bueno, digamos que es como en el ejemplo 2, ¿no? Nos damos cuenta que este verbo compuesto es aquel que está formado por dos palabras, compuesto por dos palabras, ¿no? Como en este caso, las palabras subrayadas, han comido, ¿no? O en el ejemplo, estoy comiendo Norquis, ¿no? Ese estoy comiendo son dos palabras, pero estas dos palabras componen un solo verbo compuesto, que es justamente este, estoy comiendo. O el otro caso, han comido frijoles, ¿no? Otra vez, han comido es un verbo compuesto. Porque no es que la palabra han sea una preposición que acompaña al verbo, sino que si juntamos estas dos palabras, obviamente van a crear un nuevo verbo, ¿no? Compuesto. Ahora, ¿cómo se construyen estos verbos? ¿No? Que parece algo complejo, pero en realidad es cuestión de poder, digamos, repasar la teoría y con eso, claro, ya entendemos cómo es que se construye, ¿no? El verbo compuesto, porque hay varios casos, ¿no? Hay varias combinaciones, ¿no? Es como en la matemática. Combinas varias palabras y tienes un verbo compuesto tal. Como por ejemplo, ¿no? En el caso A, tenemos el verbo auxiliar, y el verbo auxiliar unido a un infinitivo te da un verbo compuesto, como el siguiente. Ejemplo, debes terminar la tarea. Si ven en la ilustración, está subrayado justamente estas palabras, debes terminar. Porque el verbo auxiliar sería, ¿no? Deber, ¿no? Debes. El verbo auxiliar debes, unido más el infinitivo, terminar, me da este verbo compuesto. Debes terminar la tarea. Y otro caso, yo quiero ser millonario, otra vez. El verbo auxiliar quiero y el infinitivo ser, ¿no? Recuerden que el infinitivo justamente son estos verbos que terminan en ar, er o ir, ¿no? Como ser, ¿no? Entonces, repitiendo, verbo auxiliar quiero, más el infinitivo ser, me da el verbo compuesto siguiente, ¿no? Quiero ser millonario. O el siguiente caso, no puedo decir la verdad. En este caso, pudo decirnos, estas dos palabras subrayadas, ¿no? Pudo, el verbo auxiliar, más el infinitivo decir, componen este verbo compuesto. Pudo decir, la verdad. Y así hay diferentes casos, ¿no? Como el siguiente, ¿no? Otra combinación, otra forma de tener un verbo compuesto es cuando juntamos, cuando sumamos, cuando adicionamos el verbo auxiliar más un gerundio. Por ejemplo, estamos asando el pollo, ¿no? Verbo auxiliar, estamos, unido al gerundio asando, me da este compuesto. Estamos asando el pollo. Aquí también, ¿no? Recuerda que el gerundio son aquellas palabras que terminan en ando, endo, ¿no? Así que tienen la fórmula, ¿no? Verbo auxiliar, estamos, más el gerundio asando, me dan este verbo compuesto, estamos asando, ¿no? El pollo. O el siguiente caso, ¿no? Vive riendo. Aquí también, ¿no? Vive riendo, el verbo auxiliar vive, más el gerundio riendo, me dan este verbo compuesto, ¿no? Vive riendo. O el siguiente caso, ¿no? Fui vencido. Otra vez, verbo auxiliar fui, más el gerundio vencido, me dan esta fórmula, este verbo más compuesto, ¿no? Fui vencido en gran lid. Entonces, aunque parezca complejo, es simplemente recordar, ¿no? Cómo se construye un verbo compuesto, ¿no? Si es la unión, siempre es la unión de un verbo auxiliar, ya sea con un gerundio, ya sea con un participio, o con el caso anterior, ¿no? Si no me equivoco, del infinitivo. Entonces, es simplemente cuestión de recordar eso, ¿no? Que el verbo auxiliar, si se une con un gerundio, un participio o un infinitivo, ya me da un verbo compuesto, ¿no? Es decir, un verbo, digamos, conformado por dos palabras, ¿no? Y aquí, como dice esta imagen, ¿no? Importante, también existe la perífrasis verbal, ¿no? Que es otro tipo de verbo compuesto, digamos, ¿no? También existen las perífrasis cuya construcción es así, como está en el cuadro, ¿no? Verbo auxiliar más preposición más infinitivo me dan una perífrasis verbal, como el siguiente caso, ¿no? La siguiente oración, iré a cenar. Otra vez, verbo auxiliar, iré, preposición a, infinitivo cenar. Entonces, si uno, estas tres palabras, ¿no? Me dan este verbo compuesto.
iré a cenar esta noche. Perífrasis verbal. Ahora, el siguiente caso, ¿no? Debe de ser cierto, ¿no? A simple vista parece que fueran simplemente un conjunto de preposiciones, pero si analizan bien, es un verbo compuesto por un verbo auxiliar, debe, la preposición de y el infinitivo ser. Debe de ser cierto, ¿no? Es una perífrasis verbal. Digamos que es como si fuera una frase de verbal, ¿no? Es como si fuera un verbo compuesto, pero obviamente es un verbo compuesto de estos elementos, ¿no? Verbo auxiliar, preposición e infinitivo. Y bueno, digamos que hasta ahí terminaría la teoría. Quizás puede ser un poco, digamos, puede parecer complejo en el sentido de que son varias fórmulas para construir el verbo compuesto, ¿no? Por ejemplo. Pero creo que si uno presta atención a la teoría, ¿no? Si repasas, vas a tenerlo claro, ¿no? Simplemente es como si fuera un conjunto de fórmulas para construir un verboide, ¿no? Porque justo quería mostrarles esto, ¿no? Siempre tengo un cuadro. Voy a compartirlo aquí. Tengo, digamos, un cuadrito donde están estas fórmulas, ¿no? Cómo son los verbos, los verboides. Pero antes, sí, el audio está un poquito mal. A ver. Quizá puedes escribir, su audio está un poquito, digamos, no se escucha muy bien. Justo tenía un cuadro acá. Porque justamente hay un... Ah, ya, lo voy a mostrar rápidamente en internet. Porque hay un mapa conceptual donde puedes ver claramente que los verboides justamente pueden ser infinitivos, gerundios. Aquí está, ya lo encontré el cuadrito. A ver, ahora lo comparto para que lo vean. Zoom, compartir. Bueno, aquí les estoy compartiendo, a ver, me comenta cuando se vea. Simplemente es un mapa, bueno, un mapa mental, ¿no? Donde pueden ver brevemente, ¿no? Cuáles son los verboides, ¿no? Espero que esté cargando, bueno. Y ahora sí creo que está compartiendo ya. Muy bien. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, resume brevemente lo que hemos visto, ¿no? Los verboides son formas no personales del verbo, ¿no? Es decir, que no están conjugados, por lo que no expresan ni tiempo, ni modo, ni persona, ¿no? Así que tengan cuidado, porque siempre recuerdo que mi profesora me decía en el colegio que los verboides no son verbos, ¿no? Porque simplemente no son formas personales del verbo, ¿no? Es decir, no están conjugados, ¿no? Pero hay casos en los que los verboides se pueden convertir, digamos, en un verbo, ¿no? Como en el caso de los verbos compuestos. Pero bueno, aquí los verboides, para que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Los verboides tienen esta clasificación. Los verboides pueden ser gerundios, participios o infinitivos, ¿no? Es decir, los verboides, digamos que pueden ser estos verbos que terminan en ar, er o ir, ¿no? Amar, temer, partir. Que recuerden que un verbo infinitivo es un verbo que no está conjugado, ¿no? Es decir, no es un verbo que define una persona, un verbo que está en plural. No es un verbo que está hablando de un sujeto, ¿no? Sino es un verbo que está en una forma, digamos, infinitiva, en una forma, por así decirlo, no conjugada, ¿no? Amar, temer, partir. Pero el verboide también puede ser un gerundio, ¿no? Es decir, estos verbos que terminan en ando, yendo, yendo, ¿no? Como amando, temiendo, partiendo. O también un verboide puede ser un participio, ¿no? Como aquellas palabras que terminan en ado, ido, como amado, temido, partido, ¿no? Que justamente suenan como si fueran verbos, pero en realidad terminan en ado, ido. Pero claro, si un infinitivo, un gerundio o un participio, si estos verboides estuvieran quizás combinados con otra palabra, como con un verbo auxiliar, allí recién se podrían convertir en verbo, ¿no? Es decir, que por sí solo el verboide no es un verbo, sino que necesita quizás de otro verbo o de un complemento para poder recién convertirse en un verbo compuesto. Y ahí recién indicar una acción, por ejemplo. Y bueno, me pueden comentar igual aquí si tienen alguna duda sobre el tema, si quieren que repita el tema, porque igual tiene varios aspectos. Y voy a ir colocando de nuevo el PDF, porque me parece muy útil igual. Está todo bien, digamos, puesto por partes. Aunque hubiera sido bueno quizás que pongan este mapa, por eso lo he sacado de otro, digamos, de otro archivo. A ver, voy a poner el verbo. Si hay, bueno, si a alguien le quedó una duda, ¿no? Si quieren que repita una parte o que explique de nuevo qué son los verbos irregulares, los verbos compuestos, o simplemente que explique el caso de los verboides, ¿no? Que recuerden, los verboides no son verbos, ¿no? Porque no están conjugados. Pero si el verboide se complementa con otra palabra, ahí sí se convierte en un verbo. Eso es muy importante. A ver, voy a ir subiendo.
verbos regulares y irregulares, los accidentes. Ah, un mensaje. Sí, sí, Liliana. ¿Cuál parte quieres que expliques? ¿Los verbos regulares o de frente a los verboides, no? Liliana, si puedes escribir. Ah, bueno, si quieres. Profesora, una ¿Sí? pregunta. Sí. Esta clase no han mandado el material, ¿no? Ah, sí, disculpa. Lo que pasa es que yo había confundido el tema y pensé que iba a ser un examen, ¿no? En todo caso, puedo enviarles el PDF ahorita, no, no hay problema. Para que lo Sí, vayan. por favor, porque yo me guío por las hojas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me Por confundí, pensaba que favor, había un para examen. sacar Sí, para por eso imprimirlo. Ok, sí, sí. gracias. Sí, ahora lo envío por el chat. A ver. Ok, profesora, gracias. Ujú. Ah, pero te voy a dejar, creo que un rato de compartir pantalla para que así, ajá, así sea mejor. Sí, lo que pasa es que ahora, yo también, me disculpas, pensaba que iba a hacer el examen y no vi bien el horario, así que digamos que conseguí este PDF, bueno, lo tenía a última hora, eh, pero igual voy a mandarlo porque digamos, voy a enviar esto y el cuadrito que les envié, el cuadrito de los verboides. A Ok, ver, profesora, gracias. a ver, gramática, si no me equivoco. Ajá. Sí, lo bueno es que ya lo estoy enviando, ahí está. Espero que esté descargado, esté cargando, creo. Bueno, Profesora, alguien me dice conviértelo si lo ve, porque no sé, me parece que está en cargando. PDF. Ah, ya Profesora, está conviértelo cargando. en PDF, porfa. Ah, está en PDF, está en PDF. O bueno, lo convierto de nuevo. Bueno, si no me equivoco, lo guardé como PDF. Sí, porque aquí me sale como PDF. A ver, vamos a ver, a ver. Ya llegó, lo pueden abrir para comprobar que está en PDF. Según mi computadora, sale en formato PDF. Porque aquí sale, ajá, aquí sale el logo de PDF en mi compu. Bueno, lo pueden descargar, chicos, mil disculpas, más bien porque recién a última hora me di cuenta que no era examen, sino que era una clase, pero igual, lo bueno es que en el PDF está básicamente no todo lo que también iba a usar, lo general, ¿no? ¿Alguien lo abrió? Liliana, ¿lo puedes abrir? Porque ahí está lo mismo que he mostrado en pantalla. Profesora, yo ya lo pude abrir. Gracias, Lucero. Confírmame si está en formato PDF, porque según yo sí está en formato, en ese formato. Sí, sí, profesora, es este formato, puedo ver todo. Muy bien, ya chicos, si pueden, vayan a Ya, descargar. profesora, ya lo abrí ya. Gracias. Ya. Sí, chicos, Ok. sí, si pueden, vayan abriéndolo y ahí junto conmigo vamos viendo también nuevamente, ¿no? El tema que no les quedó claro y van revisando, ¿no? El concepto, ¿no? Los verbos regulares, irregulares. Ujú. El verbo irregular y regulares. ¿Lo puede repetir, Ajá, profesora? claro, aquí voy a repetir. No olviden, vayan abriendo el archivo. Verbos regulares e irregulares. Ujú. A ver, voy a compartir en la pantalla porque me estoy olvidando de compartir. A ver, Zoom, screen y ahora sí compartir. A ver. A ver, los verbos regulares e irregulares. Digamos que son, básicamente, a ver, voy a mover un poquito la pantalla. No olviden que el verbo regular es aquel verbo que cuando se conjuga mantiene su raíz, ¿no? Por ejemplo, el caso del verbo cantar, ¿no? Si tú conjugas el verbo cantar en todas las personas para decir yo canto, tú cantas, él canta, se mantiene la raíz del verbo canta, ¿no? Que es la parte más importante de una palabra, la raíz, canta. Yo canto. Aquí el verbo está en primera persona, singular. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mantuve la raíz y le agregué el sufijo o. Entonces el verbo se conjuga a canto. Yo canto. El verbo en primera persona. Entonces solamente modifiqué el sufijo, que es la parte final del verbo, a partir de la cual ya el verbo se conjuga, ¿no? O si digo tú cantas. Este verbo cantas indica la segunda persona, tú, en singular, ¿no? Aunque tenga ese singular, porque alude a tú cantas. Entonces aquí también el verbo mantiene su raíz cant y solo cambié el sufijo as, es decir, tanto yo canto como tú cantas, para modificar esos verbos, para conjugarlos, para aludir a una persona, solamente transformé el sufijo y mantuve la raíz. Igual en el caso de él canta también, mantuve el sufijo
y se mantuvo la raíz. Perdón, se mantuvo la raíz. En todos los casos, entonces, el verbo regular es aquel donde la raíz se mantiene y simplemente para conjugar estos verbos en personas, ya sea en la primera, segunda, tercera o en plural, simplemente para conjugar esos verbos, cambio el sufijo, nada más. Pero la raíz se mantiene. Por eso regular, porque es un verbo regular, es decir, un verbo donde constantemente se mantiene la raíz. Pero en cambio, un verbo irregular es aquel donde esta raíz se puede alterar cuando la conjugo. Por ejemplo, cuando digo yo digo, digo está aludiendo, el sufijo me indica que está aludiendo a una primera persona. Yo, a mí, yo digo. Lo que tú digas, lo que él diga, ¿no? Pero si digo, él dice, si este verbo indica la tercera persona, él dice, ahí se dan cuenta que el verbo, a ver, voy a ver si puedo escribirlo por acá, ¿sí? Creo que sí, a ver. Voy a intentar a ver si con el tiempo, compartiendo pantalla puedo... Ah, ya. Un rato voy a dejar de compartir, porque quiero colocar algo en el PDF, simplemente para que se den cuenta. Y lo voy comentando. Si digo él dice, a ver, él dice, ahí es diferente. Él dice, y ahora sí voy a compartir de nuevo, no hay problema. Ahora sí. Si digo, por ejemplo, él dice, allí más bien se dan cuenta que en vez de que la raíz dig con G, de IJ, en vez de que esta raíz dig se mantenga, más bien se ha transformado, aunque sea una letrita, está transformado ya la raíz, porque esa G se ha cambiado por una C a la hora de conjugar el verbo para decir él dice. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Aunque parezca una palabrita, es un detalle que indica que ya se ha transformado el verbo, recuerden. Ya esta raíz se ha transformado cuando le he conjugado. Entonces, si la raíz está modificada, aunque sea en una letra, ya es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque la raíz no se mantiene, porque aunque sea solo un caso, aunque sea solo un caso, la raíz va a transformarse para este caso. Es decir, la raíz no se va a mantener, porque va a haber casos donde esa raíz, para conjugarse y indicar una persona, de repente la tercera persona, esa raíz va a tener que cambiar, aunque sea una letra. Y eso indica que la raíz no es regular, sino irregular, ¿no? Y estos son los casos a veces más complejos porque hay, por ejemplo, hay verbos que la gente confunde, ¿no? Como el verbo leer o caber, ¿no? O él cabe, tú cabes, yo quepo. Ahí se dan cuenta que la raíz cambia, por ejemplo. O en el caso de dicen, el verbo, ¿no? Yo digo, tú digas, él dice, tú decides, ¿no? Yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo digo, él dice. Se ve la diferencia, ¿no? De dir pasó a de dice. Y bueno, otros casos, ¿no? Poner, ¿no? Tú pones, él pone, yo pongo. Nosotros ponemos. Él puso. Ajá. En poner y puso y hay un cambio también. Y ahora, los verbos simples y verbos compuestos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En estos casos, recuerden que son verbos donde, más bien, recordemos que el verbo simple es aquel verbo compuesto por una sola palabra, ¿no? Como el caso de comieron. Que es lo más fácil. En las oraciones es más común ver aquellos verbos donde tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? Comió, él comió, tú comerás, él comerá, él ama, tú amas, ¿no? Él lava, yo lavo, tú lavas. En esos casos tenemos solamente un verbo, ¿no? Por tanto, si hay un verbo, solamente es verbo simple. Como dice aquí en la oración, está subrayada el verbo comerá y abajo dice BS para indicar que es un verbo simple, ¿no? Lo más sencillo, un verbo compuesto por una sola oración, verbo simple. Ahora el caso de los verbos compuestos. Aquí sí hay una diferencia porque aquí más bien el verbo está compuesto por dos palabras, ¿no? Por ejemplo, estoy comiendo. Otra vez, verbo compuesto, BC. Y bueno, no sé si hasta ahí les quedó claro lo que me estaban preguntando o ya. Creo que me fui incluso hasta el caso de los verbos simples, ¿no? Creo que fue Richard, ¿no? ¿Te quedó claro, Richard? Si no, repito el caso de los... ¿no? Creo que verbo regular e irregular me comentaste, ¿no? ¿Quedó claro? Ahí voy a reducir un poco. Sí, profesora. Ya, muy bien, qué bueno. Está bien, ahora sí. Igual, en los ejercicios siempre se ve más casos, ¿no? Porque lo más complejo quizás puede ser a la hora de conjugar verbos irregulares, ¿no? Porque siempre hay que tener cuidado con aquellas palabras que al conjugarlas se cambia aunque sea una palabrita, ¿no? Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ¿alguna otra duda o repaso el caso de los verbos simples o verboides? Creo que los verboides, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de una fórmula.
Ajá, aquí. A ver, no, más abajo están los verboides. A ver, ahí. En todo caso, les quedó claro que era uno de los verboides, que era un verboide y cuáles son cómo se componen los verboides. Bueno, creo que les quedó claro, ¿no? Igual un breve repasito. Los verboides. A ver, voy a mover esto acá. No olviden, los verboides no tienen, digamos que no se pueden conjugar por sí mismos, ¿no? Como estaba en este cuadrito. También les voy a pasar este cuadrito, ¿no? Los verboides, por ejemplo, se forman de esta manera, ¿no? Cuando tenemos un verbo auxiliar unido a un infinitivo, ¿no? Como el caso de debes terminar, ¿no? Debes más terminar. O no puedo decir o quiero ser millonario, ¿no? Es decir, los verboides, como les dije, no se pueden conjugar, digamos que no pueden conjugarse y por ende no pueden convertirse en un verbo, a menos que estén acompañados de otra palabra, ¿no? Como en este caso, ¿no? Debes terminar. El verbo auxiliar debes y el infinitivo terminar. Como al unirse, ambas palabras componen un verbo, ¿no? Debes terminar. Y ahora sí es un verbo, es una acción, un verbo compuesto. O como dice en el cuadrito, ¿no? Les voy a compartir también este cuadrito que me parece muy útil. Ajá, que les mostré sobre los verboides, para que no se olviden qué son los verboides, porque son, digamos, el verboide incluye un gerundio, un infinitivo y un participio. Ahora les comparto el cuadro, ¿no? Lo voy a recordar y se los voy a compartir. Me parece muy útil este tema de, ¿no? Cómo, digamos, saber cuáles son los tipos de verboides, porque hay gente que piensa que el infinitivo, el gerundio y el participio son otro tipo digamos, de verbos, ¿no? O no saben que al mismo tiempo son verboides. Y es bueno que lo sepan porque a la hora de conjugar van a saber aplicar qué es un verboide, qué es un verbo, qué es un verbo regular, qué es un verbo simple, un verbo compuesto. Y ahora se los comparto. A ver. Igual vayan revisando si hay otro aspecto en el PDF, si hay otro aspecto que le parece complicado, si no recuerdan, si quieren que les explique más. Allí voy a estar igual atenta a comentarles. Al cuadro. A ver. Ahí está, ya lo encontré. Ahí les comparto un cuadro, si pueden también lo guardan, está cargando. Es, digamos, el mapa mental que les mostré, es como si estuviera hecho impreso, ¿no? Pero es el mapa que les mostré donde vemos, ¿no? Que son los verboides. Es bueno que igual lo tengan en cuenta, si lo pueden también guardar en su computadora o imprimirlo porque te dice, ¿no? Los tipos de, brevemente, ¿no? Que es un verboide, para que no lo olviden. Me parece muy útil. Porque como les dije, ¿no? Tanto el infinitivo, el participio y el gerundio son tipos de verboides. Porque es simplemente un tipo para que lo recuerden. El infinitivo, el participio y el gerundio, digamos que no son verbos, porque no se pueden jugar. Entonces, ¿qué son? Verboides. Pero si estos verboides se unen a otras palabras, ya forman verbos compuestos. Y ahí sí, obviamente, ya pueden decirse que son acciones, ¿no? Entonces, no sé si les quedó duda en otro aspecto. Revisaron su cuadro, a ver, díganme, o levanten la mano, o me comunican quiénes pudieron abrir el PDF, si lo revisaron, si aún están leyéndolo. ¿Llegaron a abrirlo todos? Porque a veces la conexión, a veces, digamos, ¿no? Mi conexión, por Miss, ejemplo, yo ahora está no, baja, pero todo. ¿Sí, sí, lo Miss, abrieron? no, Nancy lo abrió. no, Miss, no puedo abrirlo. ¿No? Uy. A ver si por ahí nos puede ayudar de repente Eduardo, no lo puede abrir, si lo puede reenviar en todo caso. Sí, sí, un ¿Cómo podríamos segundo. solucionar eso? Yo Muchachos, sí lo pude Sí, abrir. a ver, un segundo, se los paso al grupo, ¿ya? buena idea. Sí, eso les iba a decir, sería bueno también si, no sé si, bueno, si me pueden incluir en ese grupo o cómo haríamos, porque siempre es bueno no tener un grupo ahí para comunicarnos, ¿no? Justo estaba pensando eso, pero no sabía, digamos,
Si ya tenían uno, en todo caso sí, si lo manda el grupo mejor. Ahí ya lo pueden abrir, me imagino, porque es un PDF, no está ni con virus ni nada. O sea. A ver, Lucero, ¿llegas a abrir? Ah, no, Lucero creo que sí lo abrió. Stephanie, ¿no? Richard, Liliana, ¿llegaron a abrir el PDF? Creo que solo 2 personas lo han abierto, me parece. Yo sí lo abrí. No, yo no lo puedo abrir. Ya, no se Yo no preocupen porque puedo el ingresar, profesor Miss. Eduardo, sí, el profesor Eduardo lo va, bueno, le va a enviar por Listo. WhatsApp. Listo, chicos. Ya está el Sí, material, ¿sí? ya, yo lo envío, revisar. Está en PDF, por favor. Gracias. Descargue una aplicación que les permita visualizarlo, por favor, ¿sí? Actualmente se suben las clases en formato del PPT o en lo que es este PDF, ¿ya? Tratan de tener sus herramientas en su celular o en todo caso en su computadora. Sí, chicos, siempre hay una aplicación que permite abrir el PDF, ¿no? A ver, voy a ver si la encuentro. Sí, sí, siempre es bueno porque a veces creo que es Adobe Crop. Voy a recordar. A ver. Y es bueno para que lo tengan siempre, ¿no? Más bien, a ver. Voy a ver si lo encuentro para hacer un tutorial chiquito. A ver. Ah, este debe ser. PDF, aplicación. No te preocupes porque igual tenemos tiempo para repasar, ¿no? Lo nuevo a la teoría mientras van abriendo su archivo. Porque como igual el tema es corto, no, lo podemos otra vez, ¿no? Repasar, no hay problema. A ver. Ya lo pude abrir, Miss. ¿Cómo van? ¿Lo pudieron abrir? A ver, me comentan quiénes, si me pueden escribir quiénes pudieron abrirlo. Yo ya lo abrí, Miss. Ya pude abrirlo. ¿Quién fue? Sí, se puede abrir, pero no lo puedo, para poder imprimirlo, no sé, no se puede. Para poderlo descargar. Quiero imprimirlo, claro, no puedo, no Miss, sé yo ya lo cómo. estoy imprimiendo ya. Muy bien, Maribel. ¿Cómo? A ver, sí, intenten en todo caso, aquellos que no lo pueden abrir, de repente en su computadora no tienen el programa de Adobe, ¿no? Adobe, me parece que es Adobe. Así se descarga gratis, es un programa llamado Adobe Crop. Lo instalas, se baja rápido y ahí puedes ya usar tu PDF, porque me parece que así funciona, ¿no? Hace mucho tiempo también me bajé la aplicación. O en todo caso, de otra forma, pueden poner también cómo, ¿no? Cómo descargar un archivo PDF, ¿no? Cómo descargar PDF en tu computadora. Puedes hacer esta pregunta en internet, en Google, y ahí sale también, ¿no? Las formas. Ah, ya. Si persona está malograda. Bueno, no te preocupes, si tienes tu computadora, si ya pudiste descargar el archivo, si lo puedes ver en tu compu, genial, ¿no? Y ya en tu caso lo imprimes también, porque yo también mi computadora estaba averiada. De hecho, ayer también mi PC estuvo descargada totalmente, entonces yo estaba haciendo el examen porque también me confundí de fecha, pensaba que era hoy. Y de ahí tuve que se prenda de nuevo, ¿no? Y también ya no puedo imprimir tampoco mi, digamos, asistencia, no tengo, bueno, tengo formato PDF también. Ah, ya, Liliana está en su celular. Bueno, entonces, pero para el celular hay un aplicativo también llamado Microsoft, creo. También hay un aplicativo para ver los documentos o incluso el Adobe, ¿no? El PDF también. Descargas el PDF y ahí lo puedes ver en tu celular. Creo que el mío tiene, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Microsoft, se llama Microsoft. Microsoft, ¿qué más? Microsoft 365 de Office, ajá. Si se bajan el aplicativo de Microsoft Office,
les ayuda porque ahí pueden ver en su celular, ya pueden leer PowerPoint, o pueden ver Microsoft Word, o pueden ver Excel. Así que es muy útil, no pesa mucho tampoco. En cambio, el Drive sí pesa un poco. A ver, ¿qué más puedo descargarlo? Miss, Ya disculpe, puedo ¿cómo se Josué, ya llama la puedo... aplicación? Perdón, la sesión. Ah, bueno, verbo y verboides, ¿no? Verboides. No, la aplicación para poder descargar el PDF Ah, ¿en celular o en computadora? en celular. Vamos a verlo juntos. Ah, ya, se llama Microsoft. Aquí te muestro, Microsoft 365 para celular. Puede ser esto, si no, solamente PDF, ¿no? PDF para celular. A ver, también hay sola para celular. Ah, ya, se llama PDF Reader, ya me acordé. PDF Reader. Y aquí está el logo. PDF Reader. Con ese es un aplicativo solamente para leer PDFs en tu celular. Solo PDFs, ¿no? No puedes leer ni Word, ni PPTs, ni PowerPoint, solamente para leer PDFs. Pero está bien, no pesa mucho, entonces puede bajarlo. Hay varios aplicativos de PDF, ¿no? El PDF Reader creo que es el más ligero, porque simplemente sirve para leer PDFs, no para escribir encima, sino solo para leer. Por eso pesa menos y se baja rápido, ¿no? Yo me bajé ese también hace un tiempo. Entonces, y para computadora, a ver, ¿cómo leer PDFs en computadora? Pues empecé, bueno, PDF, creo que es Acrobat, ¿no? Acrobat Pro, Adobe, siempre es Adobe. Si se pueden bajar Adobe, bueno, traducir, Perú, bueno. Bueno, siempre versiones gratis, no prueba gratis. Adobe, hay una forma, si ponen Adobe gratis, sale más fácil. Adobe gratis. Adobe, bla, bla, bla. Adobe Acrobat Reader. Ese debe ser. El PDF gratuito más grande del mundo, Adobe Acrobat Reader. Si no tienen Adobe Acrobat Reader gratis en su computadora, lo descargan, ¿no? Y ya, con eso ya pueden leer PDF si les sirve para cualquier curso, cualquier clase. A ver, me comentan. A ver. Liliana, ¿pudiste bajar el PDF Reader? Entonces, lo buscas en Google Play, si no me equivoco. En eso estoy, Miss. Ahí estás en proceso de descarga. Ya. Alison ya pudo. Angélica, no. Bueno, pero creo que lo tiene en PDF. Rosa también. Liliana. Creo que Lucero también. Ajá. A ver, chicos, si pueden. A ver, quiero ver la aplicación de manito. Si pueden levantar su manito, quienes ya pudieron, ya sea con Adobe o Profesora, ya sea en el celular. ¿Sí? Quiero, porque. este, sí, Ya. eh, lo mandaron por el grupo y yo pude ingresar bien, o sea, sin necesidad de un aplicativo ni nada, ingresé. Bueno. Muy bien, mejor. Entonces, mejor si pueden entrar, si hacen clic y pueden entrar así nomás, mejor, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo hacía así, ¿no? De repente ahora es más En sencillo. el grupo no mandaron, disculpe. Si no me equivoco, el profesor Eduardo me dijo que mandó, ¿no? O entendí mal. No A ver que me mandó. confirmen, porque entiendo que sí. En el grupo hay, dice verboides gramática. O sea, Ese es. está en el grupo, pero no está en el Drive, está en el grupo nomás. Claro, si Claro. pueden entrar, entran a su WhatsApp de grupo, ¿no? Sí pude entrar, mi del grupo. Ya, muy bien, chicos. Sí, Miss. Entren al WhatsApp del grupo. Entran al WhatsApp del grupo y ahí. Si puede bajarlo de frente. Creo que sí se puede bajar de frente como lector, ¿no? Solamente para leer. Entonces, creo que le dan clic y me imagino que se abrirá. Si su computadora es reciente, me imagino que es más fácil, no requiere mucho.
mucha aplicación, entonces ya varios pudieron entrar, Maribel también. Entonces, recuerden, en el grupo, como dijo su compañera, ¿no? Entran al WhatsApp del grupo y ahí denle clic, intente bajárselo como un archivo intente simplemente abrirlo, ¿no? Ya si no pueden, se bajan el aplicativo, pero intenten abrirlo. Ujú. Entonces, bueno, vamos repasando, igual con los que ya van abriendo. O ya lo están abriendo. Ujú. A ver. Ahora sí. Vayan leyendo o repasando lo que les pareció más complejo. Y también aprovechamos con todos, ¿no? A ver. Se ha puesto en modo horizontal estos. Ya sí creo. Y ahora sí. Mejor para este lado para que no nos... Y ahora sí. Los que están revisando, ¿no? Los verbos regulares y irregulares. ¿Lo comprendieron o lo repetimos? Bueno, igual, lo repito por si acaso, el verbo regular es aquel que tiene raíz, que la raíz se mantiene cuando se conjuga, y el irregular cuya raíz más bien se cambia, ¿no? Verbos simples, verbos compuestos. Ajá. Bueno, estos son los ejercicios ya, ¿no? Que para la segunda hora lo vemos. A ver, igual le pregunto a todos, ¿no? Incluso los que no tienen, los que han descargado y todavía no han descargado el PDF, si hay alguna duda, si quieren que repita de nuevo el tema, que son los verboides. Ujú. Miss, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. ¿Desde dónde? ¿Verbos simples o verboides? De Todo. verbo simple. Ujú. Muy bien, verbo simple. Entonces, verbos simples y verbos compuestos, ¿no? Ya saben, para esta sesión lo que se requiere es que identifiquen qué es un verbo simple, qué es un verbo compuesto y también qué es una perífrasis verbal, ¿no? Como vimos en el ejemplo, ¿no? En este gráfico, vemos que la familia, digamos que está comiendo, ¿no? Por eso la oración dice, en el ejemplo 1, ellos comieron, ¿no? Y en el segundo caso, ellos han comido. En una vemos una palabra, un verbo, y en otros dos verbos, aparentemente. Pero ¿qué te dice la regla, la teoría sobre el verbo simple, ¿no? En el punto 1, verbo simple, ¿no? Nos dice que, como en el caso 1, ellos comieron, nos damos cuenta de que el verbo está formado por una sola palabra, que es comieron, ¿no? O como en el ejemplo, comió con rapidez. Aquí el verbo comió es solamente uno solo, ¿no? Una palabra, un solo verbo. Entonces, un solo verbo, verbo simple. Comió, por eso es verbo simple, BS. Y aquí también, si digo en la oración siguiente, comerá con nosotros, comerá también es una sola palabra, un solo verbo, entonces verbo simple, comerá. Sencillo esa parte. Pero ¿qué pasa con el caso de los verbos compuestos? Más bien, si observamos el ejemplo 2, nos damos cuenta de que el verbo está conformado por dos palabras, ¿no? Han comido. Ellos han comido. Y como en los siguientes ejemplos, ¿no? Estoy comiendo en Norquis, ¿no? Estoy comiendo. Aquí vemos que hay dos palabras, ¿no? Aparentemente dos verbos, pero no, son dos palabras y estas dos palabras van a formar un verbo compuesto, ¿no? Dos palabras, un verbo compuesto. Entonces, justamente es eso, ¿no? BC. Porque si estuviera solamente el gerundio comiendo, no sería un verbo, sería un gerundio, y el gerundio no conjuga, entonces no es un verbo. Pero si este gerundio comiendo le agrego el verbo auxiliar estoy, ya formo la palabra, ya formo justamente un verbo compuesto, estoy comiendo. Entonces es BC. Bueno, el siguiente caso, ¿no? Han comido. Comido sería
un participio, porque acá ha venido. Y si este participio lo uno con el verbo auxiliar han, ¿no? Han más comido me da el verbo compuesto, por 2 palabras, han comido. Por eso es BC. Y recuerden que por eso cuando están, justamente, ¿no? Los verbos compuestos generalmente son verboides que se han formado, ¿no? Como en este caso. Más participio, o en este caso, un verboide formado también con gerundio y otro verbo, ¿no? Entonces, en resumen, verbo simple es solamente un verbo de una sola palabra, y verbo compuesto es un verbo formado generalmente por 2 palabras, ¿no? Bien, y el caso del cómo se construyen esos verbos compuestos, ¿no? Otras formas. La fórmula que nos dice verbo auxiliar más verboide, ¿no? Por ejemplo, una forma de crear un verbo compuesto es cuando adiciono, cuando junto un verbo auxiliar más un infinitivo. Cuando hago esta fórmula, creo un verbo compuesto. Por ejemplo, debes terminar la tarea. En el caso de debes terminar la tarea, por ejemplo, ahí tienes 2 verbos. Debes y terminar. Bueno, en teoría, ¿no? Porque en realidad tenés un verbo auxiliar, que es debes, y tienes un infinitivo, ¿no? Que es terminar. Entonces, si juntas el verbo auxiliar, que es debes, más el infinitivo terminar, ya estás formando un verbo compuesto, ¿no? Verbo compuesto por ambas palabras, por el infinitivo y por el auxiliar. Y así lograste que formaras un verbo compuesto, ¿no? Debes terminar la tarea, por ejemplo. O el caso de quiero ser millonario, ¿no? Aquí también, un verbo auxiliar quiero, más el infinitivo ser, ya formé un verbo compuesto, ¿no? El verbo que dice quiero ser. O el caso siguiente, no pudo decir la verdad, ¿no? Pudo decir, otra vez, una unión, verbo compuesto por 2 palabras, por pudo y decir, ¿no? El verbo auxiliar pudo, más el infinitivo decir, me dan el verbo compuesto pudo decir. Muy bien. Ahora, tengo el verbo auxiliar más el gerundio. Ejemplos, estamos asando el pollo, ¿no? Aquí también, otra vez. Estamos asando el pollo, tenemos un verbo compuesto por el verbo auxiliar estamos y el gerundio asando. Muy bien, estamos asando. O también el caso de vive riendo constantemente. Aquí también tenemos un verbo compuesto por 2 palabras, por vive y riendo. Pero vive es el verbo auxiliar, que viene de vivir. Y el gerundio, que termina en endo, ¿no? Riendo. Entonces, el gerundio riendo más el verbo auxiliar vive, me dan este verbo compuesto constantemente. Porque obviamente, si tuviera vive separado, sería sí, podría ser un verbo, pero riendo, si dijera riendo, no sería un verbo, sino un gerundio, ¿no? Y el gerundio ya saben que debe ir acompañado de otro verbo, para que así forme un verbo compuesto. Y así vivir riendo también se considere justamente un verbo, ¿no? Pero un verbo compuesto. Vive riendo. U otro caso, ¿no? Si junto un verbo auxiliar más un participio, formé otro verbo compuesto. Por ejemplo, he ganado la partida. Verbo auxiliar más el participio ado, ganado, me da justamente el verbo compuesto he ganado, ¿no? Estos verbos que dicen he ganado, ha comido, son verbos compuestos por un auxiliar más un participio. O el siguiente caso, fui vencido por el gran lead, el participio vencido. Porque yo podría decir yo fui una profesora. Entonces, fui por sí solo podría ser un verbo simple, ¿no? Pero vencido es un participio que termina en ido, vencido por sí solo no sería un verbo. Tiene que estar unido al fui para que recién se convierta en un verbo compuesto, ¿no? Por eso no olviden, el verbo auxiliar fui más el participio vencido me da un verbo compuesto que dice fui vencido en la gran lit. Y como dice esta ficha, ¿no? Este letrero, también existen, ojo, otra forma, digamos, de verbo compuesto es la perífrasis verbal, ¿no? Que digamos, es un poquito más complejo porque se unen aquí 3 cosas, 3 palabras. El verbo auxiliar más la preposición más el infinitivo. Por ejemplo, en la oración iré a cenar esta noche, aquí tengo los 3 elementos para formar una perífrasis verbal. Iré, que es el verbo auxiliar, a, que es la preposición, y cenar, que es el infinitivo. Si junto iré más a más cenar, ya tengo la perífrasis verbal iré a cenar, ¿no? Esta noche. O el siguiente caso que dice, debe de ser cierto, también una perífrasis verbal, ¿no? Del verbo auxiliar debe más la preposición de más el infinitivo ser, ya me da la perífrasis verbal debe ser cierto. Pero claro, para este caso se requiere que ustedes sepan, ¿no? Cuáles son los verbos auxiliares, cuáles son las preposiciones, ¿no? A, ante, bajo, con, contra.
y cuáles son los infinitivos, porque si saben, ¿no?, cuáles son los tres elementos, ya pueden formar esta perífrasis verbal. Debe más de más ser. Debe de ser cierto, ¿no? Igual siempre se pueden ayudar, ¿no? Siempre en internet también encuentran cada parte, ¿no? Buscan qué es una preposición, qué es un infinitivo, y ahí les sale el toque, o yo misma les puedo dar esa información. Pero en este caso, no olviden que la locución, la perífrasis verbal, a diferencia de los otros casos de verbo compuesto, en los otros casos que vimos de verbo auxiliar más infinitivo, o más gerundio, o más participio, solamente es la unión, digamos, de dos palabras, pero en el caso de la locución o la perífrasis verbal, es la unión más bien de tres palabras, ¿no? Que son el verbo auxiliar, la preposición y el infinitivo. Tengo que unir aquí no dos, sino tres palabras para tener una locución adverbial, ¿no? Es decir, para tener un tipo de verbo que más bien es más largo y se llama perífrasis verbal, ¿no? Debe de ser cierto, o ir a cenar. Eso es todo, ¿no? Simplemente recordar eso y con ello ya tienen todo claro. A ver, alguien me dejó un mensaje. Ah, claro, los empleemos transitivo e intransitivo. Sí, bueno, si no me equivoco es de la clase pasada, pero podemos repasarlo, porque igual la mente es frágil y son varios temas, así que es normal. A ver, por aquí lo vi. Ah, ya, transitivos. Recuerden que en la clase pasada necesitan el PPT, cuando hablemos de la clasificación de verbos, hicimos ejercicios. Y aquí estaba el verbo copulativo. Ay, no se escucha. Son los tres verbos que necesitan de un complemento para tener sentido, ¿recuerdan? Como cuando decía Consuelo es guapa. No se escucha. Parece que está mal su internet. No se oye nada. Ahora, uy, dice mute. Ahora sí se oye. Sí, disculpen, es que hubo un momento en que mi conexión falló y hace tiempo que no me pasaba. Voy a procurar ponerme, bueno, me recomendaron poner un cable, algo, ¿no? Para que el internet funcione porque se me fue la conexión y desapareció, ¿no? Salió del Zoom solito, ¿no? No es que yo haya salido del Zoom a propósito, sino que desapareció y ya volvió. A ver. Bueno, en todo caso comparto pantalla nuevamente y estaba con los verbos transitivos, ¿no? Como la clase pasada recordando, ¿no? El verbo copulativo, solamente recuerden que son ser y estar y parecer, es decir, son estos tres verbos, ser, estar y parecer, que son estos verbos que copulan, es decir, los verbos que necesitan un complemento, que necesitan unirse a un complemento para tener un significado. Como en el caso, recuerden, de Consuelo es guapa. En esta oración decimos el sujeto Consuelo. Consuelo es, pero si dijera solamente Consuelo es, el verbo es no me diría nada, porque Consuelo es qué cosa, ¿no? ¿Qué? No se entiende. Entonces, para que el verbo es tenga sentido, tiene que haber un complemento. Y el complemento es, por ejemplo, este adverbio de modo, ¿no? Ella es guapa. Y ahí se entiende que estoy diciendo que ella, en este momento, es guapa, es simpática, por ejemplo. O en el siguiente caso, Ignacio parece molesto. Ignacio parece, pero ¿parece qué? Si solamente uso el verbo parece en la oración, no se entiende a qué me refiero, ¿no? Pero si le agrego la palabra molesto, ya estoy diciendo que parece este adverbio de modo, que parece molesto, ¿no? Que parece una persona molesta. O en el caso de los no copulativos, que son aquellos, digamos, aquellos que expresan significado de estado, acción o pasión, y son aquellos, aquí está, que se dividen en transitivos e intransitivos, como lo que estaban preguntando, ¿no? Es decir, los verbos no copulativos son aquellos que se dividen en transitivos e intransitivos, ¿no? Como el caso siguiente, ¿no? ¿Cómo sería un verbo no copulativo transitivo? Aquellos que necesitan de un objeto directo para completar la acción, ¿no? Recuerden, como en la clase pasada, el verbo transitivo son aquellos verbos que, digamos, que necesitan de un objeto directo para completar la acción, como en el caso siguiente. Juan ama la naturaleza. Si digo Juan ama, y la naturaleza, ¿no? Ya se entiende, ¿no? ¿A qué se está refiriendo la acción? Juan ama, sí, ama, pero ¿qué ama? ¿Qué cosa ama? Ama la naturaleza, ¿no? Es decir, la naturaleza es el objeto directo. Es aquello que complementa la acción y que así le explica, le da un significado, ¿no? Y gracias a la palabra, la naturaleza, ya tengo el objeto directo, ¿no?
a la que hace referencia esta acción. ¿Ama qué cosa? La naturaleza, ¿no? En cambio, los intransitivos son aquellos verbos, digamos, son aquellos casos donde no necesitan de un objeto directo para completar la acción. Es decir, si el transitivo es un verbo que necesita de un objeto directo para completar la acción, el intransitivo es el caso contrario, es decir, aquel verbo que no necesita de un objeto directo para completar la acción y así tener un significado, ¿no? Por ejemplo, si digo Carlos vive, en esta oración el sujeto es Carlos, ¿y cuál es la acción de Carlos? La acción que hace es vivir, ¿no? Está haciendo este estado de vida. Carlos está viviendo, ¿no? Y cuando digo Carlos vive, pues el verbo vive por sí solo me está dando un significado, me está diciendo algo, me está diciendo que él está haciendo la acción de disfrutar su vida, ¿no? Entonces, como este verbo se entiende por sí solo tiene un significado, por sí solo se entiende la acción, no necesito de un complemento, no necesito de un objeto directo que me ayude a explicar la acción. Es la diferencia entonces, ¿no? El verbo transitivo, aquel que requiere de un objeto directo para explicar cuál es su acción, a qué acción se refiere, y en cambio el verbo intransitivo es aquel que no requiere de ninguna acción, digamos, es aquel que no requiere de un directo, cuál es la acción que se está haciendo el sujeto. Antes recordar, ¿no?, que el verbo transitivo Profesora es aquel que Elizabeth, necesita disculpe, directo para explicar. Sí, se le está cortando la transmisión. uy, se está cortando. Sí, Ah, es que me parece que es porque en mi casa están usando también la computadora 3 personas, ¿no? Mi papá que tiene una clase también en Senati y mi mamá creo que tiene una reunión por Zoom y aún no me he conseguido, mis disculpas, aún no he podido conseguirme, no puedo escribir en todo caso. O espero que la conexión esté mejor, a ver, la conexión está un poco débil. A ver, ¿cómo haríamos? En todo caso, ¿escucharon lo que expliqué sobre el verbo transitivo e intransitivo? Si no, lo repito, ¿no? No hay problema. O lo puedo escribir también. ¿Ahora se corta? Mejor me escriben por mensaje cuando se corte, ¿no? Y así repito lo que estaba diciendo. Mi conexión últimamente... Ah, ya ha vuelto la conexión, aparentemente ha vuelto un rato. Se fue otra vez. En todo caso, repito, es aquel que necesita de un objeto directo para completar su acción, como el caso de Juan ama. Si digo la acción ama, tengo que explicar qué ama Juan, la naturaleza, ¿no? Entonces, ama requiere de un objeto directo para explicar la acción. Él ama este lugar. O el caso intransitivo, es el verbo contrario, es decir, aquel verbo donde no requiere de un objeto directo para explicar su acción, como el caso de Carlos vive. Cuando el sujeto es Carlos y digo Carlos vive, esta acción vive, este verbo vive, por sí solo me está explicando cuál es la acción que se está haciendo. Carlos está, digamos, ejecutando esta etapa de vida, que es vivir, ¿no? Él está en este momento viviendo. Entonces, este verbo vive por sí solo explica a qué se refiere, por sí solo explica la acción que está haciendo. Entonces, no requiere de un objeto directo. Esa es la diferencia nada más. Entonces, el verbo transitivo es el que requiere de un objeto directo para explicar a qué acción se refiere, y el intransitivo no requiere porque por sí solo se explica, ¿no?, cuál es su acción, a qué hace referencia. Entonces, eso era lo que me estaban preguntando puntualmente, ¿no? No sé si se llegó a escuchar esta parte que dije del verbo transitivo, que era intransitivo, porque es lo que puntualmente me estaban preguntando. Sino que yo estaba haciendo un repaso para recordar los otros aspectos. ¿Se escuchó? Espero que sí, porque aparentemente mi conexión ahorita Sí, está se mejor. escuchó. Sí, Sí, Miss. Ay, gracias. Ahora ha vuelto mi conexión, ¿no? Está, si se ve, creo que se ve en la pantallita, aparentemente está en la antena bien, ojalá que no se mueva, esperamos que no. Gracias, Eduardo. Entonces, bueno, igual era lo que estaban explicando puntualmente, igual nos quedan ya, bueno, 8 minutos para acabar esta primera parte, así que si tienen alguna otra duda, si no hacemos un repaso general, ¿no? Los accidentes gramaticales. De hecho, lo bueno de hablar de este tema de los verbos, de la clase de verbos, es que es un tema que ya vimos en una clase anterior, ¿no? Entonces ahí tienen igual el PPT, también tienen explicado esta parte, incluso con los ejemplos, así que no hay problema por este aspecto, ¿no? Sino que lo que sí debe quedar claro es el tema del verbo regular e irregular,
y qué son los verboides, ¿no? O los verbos compuestos que sean verboides. Bueno, que los verbos compuestos que sean estas perífrasis verbales o la unión de verboides con otros verbos, ¿no? Es lo que creo que debe quedar más claro. Esta parte creo que sí queda clara, ¿no? El verbo regular y un irregular, ¿no? El verbo regular, el verbo que mantiene su raíz cuando se conjuga, y el verbo irregular, aquel que no la mantiene, que cambia, ¿no? Creo que eso sí quedó claro, que es algo sencillo. Quizá la parte que puede ser más compleja es cuando hablemos de los verbos compuestos, ¿no? Porque recuerden que el verbo simple es aquel verbo que solamente se compone de una palabra, pero el verbo compuesto puede ser un verbo compuesto de 2 palabras o hasta de 3 palabras, recuerden. Como en el caso de las perífrasis verbales, ¿no? Como en este caso, ¿no? En cambio, en el caso de cuando construimos verbos con la unión de verbo auxiliar más infinitivo, ya son 2 palabras nada más, ¿no? Debes terminar. O pudo decir, ¿no? Así que igual tengan cuidado porque si en una pregunta, por ejemplo, les dicen de un examen, los verbos compuestos son la unión de solo dos palabras, pues esa pregunta está incorrecta porque no es solo, sino que el verbo compuesto puede ser la unión de 2 palabras o hasta de 3 palabras, ¿no? Como en el caso de la perífrasis verbal, ¿no? Está por acá. La perífrasis verbal, ¿no? Verbo auxiliar, más preposición, más diminutivo. Eso es lo bueno del verbo, ¿no? Que el verbo se puede conjugar, ¿no? Es decir, es una palabra que puede construirse de varias en nuestra lengua castellana, porque en otros, bueno, en inglés también hay conjugación de verbos, pero creo que en nuestro idioma hay también muchas más posibilidades de crear verbos, ¿no? Como por ejemplo, verbo auxiliar más infinitivo, que es el caso siguiente, ¿no? Debes, verbo auxiliar más el infinitivo terminar. Al unirse, al fusionarse, ¿no? Como si fueran de esta serie de Pokémon, ¿no? Cuando se fusionan estas palabras, ya crean ahora sí un verbo compuesto, ¿no? Es decir, ahora sí es un verbo. Si junto estas 2 palabras, ahora sí componen un verbo. Compuesto, pero verbo al fin y al cabo, ¿no? Eso es lo interesante. O como el caso de no pudo decir, ¿no? También pudo más decir, verbo auxiliar pudo, más el infinitivo decir también. Al fusionar estas 2 palabras crea un verbo compuesto, ¿no? O quiero ser millonario, otro verbo compuesto. Pero también podemos formar un verbo compuesto cuando unimos un verbo auxiliar más un gerundio, como el caso de estamos asando, ¿no? Verbo auxiliar estamos más el gerundio asando, ya tengo el verbo compuesto estamos asando. Porque recuerden, si solamente pongo el gerundio asando, no funciona, ¿no? Pero si uso este gerundio y lo fusiono con un verbo auxiliar, ya tengo un ejemplo. Entonces eso es lo que podría decirles por el momento, ¿no? Estamos asando. O en el caso del verbo auxiliar, ¿no? El verbo auxiliar más participio, también. He creado ahora sí un verbo compuesto, pero al fin y al cabo tengo un verbo, ¿no? He ganado. Porque, como les digo, siempre es importante que les repita esto, ¿no? Un gerundio por sí solo, un participio por sí solo no podría ser, ¿no? Por ejemplo, si les escribo ahora, voy a escribir acá en el PPT, para comprobar que esta parte la han entendido. Ahora sí, nuevamente comparto pantalla. Bueno, ahora mi conexión aparentemente está estable, así que, por ejemplo, si digo en una oración, si digo, por ejemplo, nosotros asando la carne. A ver, ¿qué me dice? ¿Esta oración estará bien escrita? ¿Tendrá un sujeto y predicado correctos, bien escritos? No, No Ajá, se entiende. estamos. porque asando, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice asando? ¿Es un verbo o no es un verbo? ¿Por qué está ahí? Sí, es un Es verbo. un copulativo, creo. Sí, ¿Copulativo? No, es A ver, ¿es un verboide o no es un verboide? ¿Es un gerundio o no? Recuerden, Sí, los es un gerundios. verbo. El gerundio, ajá. Terminan en ando, a ver, ando o endo. No se confunda porque parece verbo, pero no es. Parece verbo, pero no es. Si digo asando, parece verbo, pero el verbo correcto sería yo aso, ¿no? Yo aso, yo asaré. Pero asando, recuerden que es un gerundio. ¿Por qué? Porque parece un verbo, pero en realidad es una palabra que termina en ando o endo. Entonces, si la palabra termina en ando, si la palabra parece un verbo, pero termina en ando y ando o endo, entonces es un gerundio, como asando, ¿no? Parece un verbo, pero termina en ando.
Entonces es un verboide. Entonces, ¿qué hace falta para que sea un verbo compuesto? ¿Qué le podemos poner acá? Nosotros asando carne. Nosotros Estamos, Miss. estamos, muy bien. Nosotros estamos asando un... Ajá. Claro, si ponemos estamos, si le agregamos ya este verbo estamos, de otro color, si le agregamos, ¿no? Ya la palabra estamos, ya tenemos ahora sí un verbo. Un verbo compuesto, pero ya tenemos un verbo, ¿no? Estamos asando. Ya tenemos nuestro verbo compuesto. Compuesto por un gerundio, el gerundio asando, y el verbo auxiliar estamos. Estamos más asando, me da el verbo compuesto, estamos asando la carne. Muy bien. Por acá había una figurita de check, por acá. Ya me acordé, estaba por acá, ecuación, símbolo. Creo que era aquí. Bueno, yo que quería poner un emoticón de Shen, pero bueno, por ahí. Ya después lo busco. Entonces, es la diferencia, ¿ya ven? Entonces, este es un caso, pero también hay otros casos, ¿eh? Como por ejemplo, a ver, basándome en otro verbo compuesto. Ya. Si pongo, por ejemplo, con color negro, a ver. No me sale con color negro, qué raro. Eh, bueno, mejor lo comparto de acá rápidamente del PDF porque ahorita mi color no me sale. Ahora sí. Brevemente, ¿no? Porque ya nos queda un minuto. Por ejemplo, uy, ya puse mi alarma para que no se me pase la hora, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, ¿no? Que es de la práctica. Bien, entonces simplemente para recordar, si un verbo auxiliar más participio, como en el caso de he ganado, también ahora sí tengo un verbo compuesto por he ganado. Pero si pusiera ganado solo, como en el caso anterior, ganado solo no es un verbo por sí mismo, es un verboide, porque parece un verbo, pero es una palabra que termina en ado, ganado. No es ganar, no es gané, sino ganado. Pero si a este participio ganado le agrego el verbo ya tengo un verbo compuesto. Porque he ganado ya tiene sentido, ¿no? He ganado la lotería, ya se entiende que la acción que he hecho es que ya gané algo en el pasado, he ganado. A ver, ¿se entendió ahí? Si no, para que ya pasemos al break, pero quiero saber si esta parte les quedó clara. De cómo se combinan, cómo se crean verbos compuestos uniéndolos con un gerundio, o un participio, o un infinitivo. Profesora, geriundo es cuando la palabra termina en ando y endo. Ajá, Y ajá. el otro ¿Cómo? participo, ¿cómo es? Cuando unes un verbo auxiliar más una palabra que termina en ado o edo, ado. Ah, ya, Ajá. ok. Participio es Ah, el verbo auxiliar más una palabra que termina en ado. Participio termina en ado. Y el ya. infinitivo termina en ar, er o ir, como terminar. Ujú. Ajá, ya ves, Ujú. gracias. Ajá, claro, aquí participio, brevemente. Participio termina en ado y gerundio participio. Infinitivo termina en ar, er, ir. Simplemente eso lo tengan en cuenta y ya, ¿no? Y no hay problema. Bueno, chicos, ahora sí creo que quedó claro para ya poder pasarle el pase a Eduardo y les tome la lista. Sí, profesora, está claro. Muy bien, entonces chicos, los dejo un rato. Eduardo me parece, bueno, va a pasar lista y bueno, ya ahí tienen su break, ¿no? De 20 minutos. Ok, gracias. Ya. Gracias, profesora. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches, profe. A ver, el día hoy, miércoles 22 de mayo. No recuerdo si inicié. Mira la última, de la última a la primera. La última. Bueno, empezamos de la primera a la última. Atentos, ¿sí? Respondiendo y se van retirando. Álvarez Miranda.